Ahora sí, ¿cuántos están listos para recibir una palabra? How many are ready to receive a word? Pues recibamos con un fuerte aplauso a nuestra hermana Dalila Villanueva. Let's receive with a hand applause our sister Dalila Villanueva. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Puede tomar su lugar. God bless you. You may be seated. Gracias al Señor. Thanks be to God Él nos permite estar en este día, en esta tarde. that we can be here this evening. Sintámonos contentos de estar aquí. We're happy to be here. ¿Cuántos están contentos de How estar many aquí? are happy to be here? Gloria a Dios. Bueno, Gloria. pues gracias al Señor y gracias a los pastores que pues me dan la oportunidad de compartirles la palabra del Señor en esta noche. I'd like to thank God and give honor to my pastors for giving me the opportunity to share the word with you tonight. Y continuamos con la serie con el tema Otro nivel de compasión. And we continue on with our series of another level of compassion. ¿Cuántos se han gozado con las predicaciones? How many have enjoyed the word? ¿Y cuántos han recibido? And how many have received? Y hemos aprendido, ¿verdad que sí? And we've learned a lot, right? Y el propósito es que de lo que hayamos aprendido, que lo pongamos en práctica. And the purpose is what we've learned to practice. Y que Dios nos dé un corazón compasivo. And that God give us a compassionate heart. Quiero que vaya conmigo en Lucas capítulo 7. I want you to go to Luke chapter 7. Y vamos a estar leyendo del versículo 11 hasta el 17. We'll be reading from verse 11 to 17. ¿Ya lo tienen? You guys ready? Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. El 13. 13. Cuando el Señor la vio, ¿qué hizo el Señor? Se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había estado muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Quiero que me acompañe en una oración. I want you to join me in a prayer. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos enseña. En tu palabra vemos, Señor, y entendemos el propósito que tú tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que en esta noche tú nos hables y que en esta noche, Señor, sea tu Espíritu Santo el que se mueva en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Aleluya. Amén. Amen. Hay una frase muy conocida, There's a very well-known phrase. quizás usted la ha escuchado, Maybe you've heard it. y es una frase muy famosa It's a very famous phrase que dice: that says, mientras hay vida, hay esperanza. while there's life, there's hope. ¿La han escuchado? You've heard of it?
Quizás se la han dicho ustedes a alguien. Maybe you've said it to someone, Quizás alguien se la ha dicho a ustedes. or someone said it to you, Y quizás uno mismo, ¿verdad?, se ha acordado de esa frase. or maybe you yourself have told yourself this. Y esta frase casi siempre se dice o viene cuando hay una situación grave o en la familia, en la enfermedad. This phrase usually comes to mind when there's a big event in the family, such as illness or even a death in the family. Quizás en los hijos, ¿verdad?, cuando son rebeldes, cuando están en las drogas, cuando uno los ve perdidos. Or when your children rebel themselves or are into drugs and you see that they're so lost. Y uno dice, bueno, mientras hay vida o mientras tiene vida, hay esperanza, ¿verdad que sí? And you say, while there's life, there's Mientras hay still hope. vida, hay esperanza. Y aquí en el capítulo 7, Here in in chapter 7, en los versículos primeros del 1 al 10, in the first verses 1 through 10, vemos cómo Jesús sana al siervo de un centurión. so we see how Jesus heals a servant of a centurion. Dice que estaba muy enfermo. He said he was very sick. Estaba enfermo el siervo. His servant was very sick. Y dice que el centurión lo apreciaba mucho. And they said that his master really, really Y loved him. dice que cuando oyó hablar de Jesús, And when he heard people talking about Jesus, dice que él mandó a unas personas que le dijeran a Jesús, que le rogaran a Jesús que viniera a su casa he sent people to beg Jesus to come to his home para que sanara, ¿verdad?, a su siervo. so he could heal his servant. Y vemos que el muchacho estaba muy enfermo, el siervo estaba muy enfermo, And we see that the servant was very, very sick, pero todavía tenía vida, but he still had life. ¿verdad? Todavía tenía vida, todavía, vamos a decirlo así, había esperanza, todavía no se había muerto. He was still alive, so there was still hope. Y vemos que después el centurión le dice, yo no soy digno que vengas a mi casa, yo soy hombre de autoridad y yo conozco esto, ¿verdad? Yo te pido que solamente digas la palabra y mi siervo será sano. He said, I'm not worthy of you being in my house. I'm a man of authority, but I believe that you give the word and my servant will be healed. Y así fue como el Señor sanó a este siervo, solamente, dice, hablando la palabra. And this is how Jesus healed this servant, just by speaking the word. Porque la palabra del Señor tiene autoridad. Because Aleluya. his word has authority. Pero luego, ya en los versículos del 11 en adelante, So from verses 11 forward, nos encontramos ya con otra situación, we find ourselves in a different situation, con otro ambiente, vamos a decirlo así, con otra escena, a different scene, a different atmosphere, donde encontramos a una mujer, a una viuda, where we find a woman, a widow, que ya había perdido a su hijo. who had already lost her son. Y ya vemos a esta mujer que está en una situación desconsolable, So we see her in a situation Llena where de she's inconsolable, tristeza, full of sadness, con mucho dolor a lot of pain, por haber perdido a su único hijo. ¿Usted Por- se imagina esta situación? for having lost her only son. Can you imagine the situation? Esta situación es difícil. This is a very difficult situation. Y ya vemos a esta mujer sin esperanza, ¿verdad?, de volver a ver a su hijo. And now we see this woman without hope of being able to see her son again. Y yo quiero compartirles el tema, la compasión en la desesperanza. And I want to share the title, which is Compassion in Hopelessness. Porque vemos cómo a continuación, And we see cómo la compasión de Jesús entra
a esta escena, a este escenario, a esta vida, a esta mujer. We see how Jesus' compassion comes into this scene, into this atmosphere, into the world of this woman. A esta mujer que se encontraba en esa desesperanza de ya no volver a abrazar a su hijo. This woman who found herself hopeless because she could not ever hug her son again. Ya había perdido a su esposo She had already lost her husband, y ahora había perdido a su único hijo. and now she had lost her only son. Ahora en el versículo 11 y 12, In verses 11 and 12, quiero que veamos, let's look. dice que vamos a ver dos grupos de gente. We're going to see two groups of people. En el versículo 11 In verse 11, dice que después, ¿verdad?, de que Jesús venía de predicar la palabra, de sanar al siervo del centurión, so after Jesus had healed the servant and had been spreading the word, se van a esta ciudad llamada Naín. so they went to this city called Naib. Y con él viene un grupo de gente. And there's a group of people with him. Dice que vienen muchos de sus discípulos. A lot of his disciples were with him, Y aquí dice que viene una multitud. and also a multitude ¿Verdad? came. Jesús no andaba solo. Jesus was not alone. A Jesús lo seguía mucha gente. People followed Jesus. A lot Y of ahora people vemos followed him. cómo él viene y viene a esa ciudad, vamos a decir a ese pueblito, So we see how he comes to this small town, y viene con este grupo de gente and he comes with this group of people que yo me imagino, ¿verdad? Andaban con Jesús. that I imagine like, hey, I'm with Jesus. Habían visto lo que el Señor había sido. They had seen what Jesus could do. Habían escuchado sus palabras. They had heard his word. Habían visto sanar al siervo del centurión. They had seen the healing of the servant. Entonces, este grupo, ¿verdad? Lo vemos con esperanza, lo vemos contento, lo vemos alegre, ¿verdad? ¿Quién no se alegra de ver las maravillas que el Señor hace? So this group, we see that they're happy, they're full of hope, and who isn't all excited when you've seen miracles that Jesus has Y por performed? eso lo seguían, And that's why they followed him. ¿verdad? Porque él hacía milagros, hacía maravillas, en él había esperanza. Because in him there was hope. Pero ahora vemos acá el otro grupo Now we see the other group que está con esta mujer, that's with the widow con esta viuda, ¿verdad? Con esta mujer que había perdido su único hijo. that had lost her only son. Y también dice que la acompañaba mucha gente. And it also says that a lot of people surrounded her. Ahora acá vemos una escena, ¿verdad? Como en todos los funerales, So now we have a scene just like una a escena de funeral, tristeza, a sad scene, una escena de dolor, una escena de desesperanza, una escena de mucho dolor, de mucha tristeza. a scene of pain, of hopelessness, and sadness. Y dice que la acompañaba mucha gente también. And there were a lot of people with her too. Porque ¿qué es lo que hace uno cuando pierde a algún familiar? Uno lo que trata es de acompañar a la gente. So what do you do when you've lost a loved one? You accompany other people. Y en este grupo, ¿verdad? En esta escena vemos que quizás la gente que acompañaba a esta mujer tratándole de consolarla, So we see that this group of people that was with this woman were probably trying to console her. quizás unos diciendo, pobrecita, Maybe some were even saying, poor thing. ¿y qué va a hacer de ella? What is she going to do? Tan joven el muchacho. Her son was so young. Esto pasa en los funerales. Those are the things that Y happen otras, in a ¿y de funeral. qué se murió? What did he die of? Primero se le murió el esposo Her husband died y first. luego ahora esto. And now this. Pobrecita. Poor thing. ¿Verdad que sí? Eso se oye en los funerales, That's what you hear at a ¿verdad? funeral. Hoy en día. Y vemos que esta gente, ¿verdad? También estaba allí acompañando a esta mujer. And so we see these people that were with this woman.
En el versículo 13, In verse 13, cuando vemos esta escena de este grupo que está ahí tratando de consolar a esta mujer, when we see this scene of a group of people trying to console this woman, acuérdese que viene Jesús. remember Jesus is coming. Y ellos ni siquiera se imaginaban lo que venía. And they couldn't even imagine what was coming. Ellos ni siquiera pensaban o pasaba por su mente que Jesús venía. It didn't even cross their minds that Jesus was coming. Y en esta escena vemos, dice la Biblia, que cuando Jesús entró en la ciudad, And we read here that when Jesus came to this city, el versículo 13 dice que cuando ella vio a la mujer, se compadeció de ella. Aleluya. it says that when Jesus saw this woman, he was moved with compassion. Y había mucha gente, And there was a lot of people. pero de seguro Jesús vio y conoció cuál era la mujer que estaba en esa desesperanza, en ese dolor, en esa tristeza. Even though there was a lot of people, Jesus could see this woman and recognize her pain. Y aquí vemos cómo Jesús empezó a actuar, And we see how Jesus began to act, ¿verdad? Porque la compasión nos hace actuar. because compassion makes us act. La lástima no. Pity does not. La lástima nomás dice uno, ay, pobrecito. Pity is just poor guy, and that's it. Pero uno no hace nada, uno no actúa. But you don't act. You don't do anything. Y aquí vemos cómo Jesús empezó a actuar cuando la vio. And here we see how Jesus began to act when he saw her. Y Jesús nos ve. And Jesus sees us. Jesús ve lo que estamos pasando. He sees what we're going through. Jesús ve lo que estamos sintiendo. He sees what we're feeling. Jesús nos entiende. He understands us. Él ve y hasta lo más profundo de nuestro corazón. He sees the most Yo a profoundness veces in digo, our heart. Señor, tú ves y tú conoces mis pensamientos. Sometimes I say, Lord, Y a veces le digo, y los buenos y los malos, Señor. you see and know my thoughts, the Porque good and así the Él, bad. Él escudriña hasta lo más profundo del corazón. Because he can see even to the most profound point of your heart. Y vemos aquí que Él entra en acción y Él empieza a actuar movido por la compasión. So he begins to be moved with compassion. Y en primer lugar, dice la Biblia que cuando Él la vio, dice que solamente le dijo, mujer, no llores. When he saw her, all he said to her was, woman, please do not cry. En otras palabras, Él la consoló. En primer lugar, Él la consoló. He consoled her. Él la consoló y le dijo, no llores. He consoled her and he told her, don't cry. Quizás muchos de los que la acompañaban ya le habían dicho muchas palabras. Maybe those that were around her had already told her so many words. Ya la habían abrazado quizás, They had even hugged her maybe, ¿verdad? Porque allí estaban para tratar de consolarla. because they were trying to console her. Pero cuando Jesús llega y le dice, mujer, no llores, Él la consuela porque solamente dos palabras le dice, no llores, pero la palabra acompañada de esa compasión, de ese amor, de esa pasión, de ese sentir, esa palabra le consoló. He only said 2 words to her, but those 2 words came along with compassion. And those are the Mateo only 2 4:5 words she needed. dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aleluya. ¿Cuántos aquí hemos recibido la consolación del Señor? How many of you have been consoled by God? Y a veces en estas situaciones las muchas palabras salen sobrando. And sometimes in these situations, too Cuando many words. Las just overflow. personas estamos en un profundo dolor, When we're in deep pain, a veces ni hay palabras para consolarlas. sometimes there aren't any Como words decía el to hermano console us. Marciano la otra vez, se necesita una palabra del cielo. Like hermano Marciano has said, sometimes we need a word from Se up above. necesita una palabra poderosa del Señor. We need a powerful word from God. Ahora,
esta mujer ya había llorado mucho, This woman had already cried a lot. ¿verdad que sí? Me imagino que ella ya había llorado la muerte de su esposo. I can imagine she had already cried about the death of her husband. Quizás ya había llorado cuando su hijo estaba enfermo, no sabemos. La Biblia no dice que murió de enfermedad, nomás dice que estaba muerto. She probably even cried when her son was sick, but we really don't know if he was sick or he just died because the Y Bible había doesn't llorado say. mucho. And she had already cried so much. Pero Jesús se le acerca y le dice, mujer, ya no llores. That Jesus No came to her llores. and said, No don't cry, llores. don't cry. En otras palabras, Jesús secó sus lágrimas. In other words, Jesus dried her tears. Jesús secó sus lágrimas. Jesus dried her tears. Y con esa palabra que ella recibió llena de compasión, And with that word, she received full of compassion. y cuando Jesús seca sus lágrimas, And when Jesus dried her tears, yo me imagino que esta mujer se empezó a llenar de ese consuelo I can imagine this woman getting full of y a sentir algo de esperanza en su vida. hope, feeling some hope in her life. Porque Jesús le dijo, no llores. Because Jesus told her, don't cry. En el versículo 14 dice, In que verse 14, el segundo punto dice, Jesús se involucra. Jesus gets involved. Y dice que Jesús acercándose al féretro, dice que Jesús se acercó al féretro. Esto nos habla de que Jesús se involucró en esta situación. So Jesus got close to Porque the la coffin. He compasión got nos involved. hace involucrarnos. Because compassion makes us get involved. Nos hace involucrarnos. Y dice que se acercó al féretro. So it says that he got close to the coffin. Porque a este difunto ya lo llevaban. So this deceased person, they were already Ya lo taking him. llevaban a sepultar. They were taking him to get buried. ¿Verdad? Dice que ya lo llevaban cargándolo, ya lo llevaban a sepultar. They were carrying him to bury him. Pero allí donde van todos caminando, ¿verdad? Llevándolo a sepultar y toda la gente caminando, yo me imagino que Jesús consuela a la mujer, siguen caminando. Imagine all these people walking, taking this body, Jesus consoling this woman while everybody's still walking. Los que lo van cargando siguen caminando, The ones that are carrying him are still rumbo, walking ¿verdad? Al sepulcro, a sepultarlo. on their way to where he is to be buried. Pero aquí en medio de esta procesión Jesús se va involucrando, Jesús va caminando y se va acercando al féretro. So during this procession, Jesus became involved and he went walking with them. Y mire, a muchos no nos gusta involucrarnos. And a lot of us don't like to get involved. Y a mucha gente no le gusta que mucha gente que se involucren a veces en sus problemas, en sus necesidades. And sometimes we don't like other people involved in our problems. Pero Jesús quiere involucrarse en nuestra vida, en nuestras necesidades, en nuestros problemas. But Jesus wants to get involved in our problems, in our life. A veces vamos caminando en nuestro dolor, en nuestras circunstancias, pero a veces somos tan orgullosos y no queremos que nadie se involucre. And sometimes we're walking in pain, but we're so prideful that we don't want anybody to get involved. Pero Jesús, movido por la compasión, dice que se involucró y fue y tocó el féretro. So Jesus, moved with compassion, went and he touched the coffin. En Lucas capítulo 10, versículo 33 al 35, Luke 10, 33 through 35. vemos allí la historia del buen samaritano. We see the story of the Good Samaritan. Y dice que estaba un hombre herido, And it says there's a man who's hurt. y había sido asaltado, y había sido golpeado, y había quedado ahí como casi muerto, medio muerto, He had been attacked and he was left dead on the atarantado, road. decimos los mexicanos. No translation. Pero luego dice que pasó pasó el sacerdote We saw that a priest walked by y también lo vio, and he saw him, pero lo vio de lejos
He saw him from far y away, no se quiso involucrar, and he didn't want to get involved. no se quiso acercar, He didn't want to get close. ¿verdad? Quizás dijo, bueno, voy a clamar a Dios por él. He probably said, I'm going to say a prayer for Quizás him. dijo, voy a rezar a Dios por él. I will say a prayer for him. Y luego dice que pasó también el levita, And then it says that, ¿verdad? Y Señor, también ¿quién lo va? miró and he saw him too. y también pasó de largo. And he also passed from No se far quiso away. involucrar. He did not want to get involved. Y a veces no nos queremos involucrar en las situaciones de otras personas. And sometimes we don't want to get involved Porque uno in dice, other no, hombre, es que people's si me business. involucro y luego si me echan la culpa a mí, And if I get involved, they're going to blame me. yo no quiero meterme en problemas. I don't want to get in trouble. Pero mire, la compasión nos hace involucrarnos en las situaciones de alguien más. The compassion makes us get involved in somebody else's situation. Dice la Biblia que luego pasa el samaritano. And the Bible says that the Samaritan came Y el by. versículo, vamos a leerlo ahí, dele vuelta a su Biblia, el capítulo 10, So open your Bibles to Luke 10, el 33. verse 33. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y dice, y viéndolo fue conmovido a misericordia. Y luego dice, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabaldura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice, y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré. ¿Verdad? Dice como Jesús, ¿verdad? Dice que cuando vio a la mujer tuvo compasión. Dice que el samaritano cuando vio a este hombre tuvo compasión. Just like Jesus had compassion for the woman that was crying, the Samaritan had Y compassion dice for que this man. acercándose, involucrándose, ¿verdad? As he got close and he got involved, Cargándolo, carrying him, lo llevó he took him para que al mesón para que fuera curado. to Gloria a an inn Dios. so that he could be healed. Gloria a Dios. Glory be to God. Así que la compasión nos hace involucrarnos. Compassion makes us get involved. No sé cuál sea su necesidad, I don't know what need you may have, pero Jesús quiere involucrarse en su necesidad, but Jesus wants to get involved en in your sus needs, problemas. in your problems. Ahí el mismo versículo 14 There in verse 14, dice que cuando, ¿verdad? Después de Jesús involucrarse so after Jesus got y involved, acercándose al féretro, getting close to the coffin, vemos otra acción de Jesús. we see another action from Jesus. Dice que Jesús tocó el féretro. He touched the coffin. Aquí vemos cómo Jesús interviene. And we see Aleluya. how Jesus intervenes. Dice que él tocó el féretro Said he touched the coffin, y los que lo llevaban se detuvieron. and those that were carrying it stopped. Ya Jesús había consolado a la mujer. Jesus had already consoled the woman. Ya había involucradose He en had, el ir caminando ahí, en el ir, he had already gotten involved by En- walking with them en acercándose. and getting close. Ahora, ¿verdad? Él interviene. And now he Aleluya. intervenes. Él quiere intervenir en nuestra vida. He wants to intervene in our Él lives. quiere intervenir en nuestros problemas. He wants to intervene in our problems. Él quiere intervenir en nuestras situaciones difíciles. He wants to intervene in our difficult Él situations. quiere intervenir y parar todo aquello que nos está dañando. He wants to intervene and stop everything that's causing us harm. Todo aquello que nos lleva a la muerte. Everything that takes us towards death. Todo aquello que nos lleva a la perdición. Él Every- quiere intervenir y detener todo esto. Everything that makes us lost. Y He Él lo wants to hace. intervene and take it from ¿Ha us. intervenido el Señor en su vida? Has he intervened in your life? El Señor ha intervenido en mi vida.
God has intervened in El my Señor life. ha intervenido en mi familia. He has intervened in my family. El Señor ha intervenido en mis situaciones más difíciles. God has intervened in my most difficult situation. Yo les platicaba que cuando empezó todo esto del coronavirus, ¿verdad? Cuando estaba todo, como quien dice, con mucho temor, con mucha angustia, When everything started with coronavirus, when everything was scary, que and there was había a lot of muchos anguish, mitos, there was a lot of mitos, ¿verdad? Que si se infecta uno, se van a infectar todos. myths. Y con escuchar eso, pues ya uno, ¿verdad? ¡ay! ¿Y a qué horas Yes. me toca a mí? Hearing all these myths, if you touch something, you get sick, and you're like, oh my God. Y en esos principios mi hijo se infectó. And in the beginning, my son was Y yo infected. tenía a mi mamá, estábamos todos en casa. And I had my mom, and we're all home. ¿Y qué hicimos? Solamente confiamos en el Señor, seguimos creyendo. Yo les decía, y nadie más se infectó. ¿Y por qué? Porque el Señor intervino en nuestra vida. El Señor intervino en nuestra situación. Y Él nos quitó todo miedo, todo temor, porque su intervención detiene las cosas. His intervention stops things. Gloria a Dios. Glory to God. Y dice que Jesús al intervenir, al tocar el féretro, los Dice- que lo llevaban se detuvieron. So when Jesus intervened and he touched the coffin, those that were carrying it stopped. Y Él no permitió que fueran a enterrar, ¿verdad? And he Al didn't allow difunto. them to go and bury the deceased man. Pero yo aquí veo también, digo, Él no permitió que fueran a enterrar el milagro. And I see that Porque Él he did not allow sabía lo them que iba a to pasar. bury the miracle because he knew what was going to happen. Mire, muchas veces vamos caminando, ya estamos a punto del milagro. Sometimes we're walking and we're on the verge of a miracle. Y a veces seguimos caminando en nuestra dolor, en nuestra aflicción. And sometimes we continue walking in our pain and our Pero angst. Jesús interviene para que ese milagro, ¿verdad?, no se pierda. But Jesus intervened so that miracle is not lost. Ahora, después de todo esto, vemos que la mamá, ¿verdad?, pues no dice nada. So after all this, we see the mom doesn't say anything. La mamá sin decir nada. Mom didn't say Pero anything. yo me imagino que con todo esto que había acontecido, But I can imagine with everything that's been going on, ya en ella había una expectativa in her there was an de lo que expectation iba a pasar. that what was going to happen. Ya Jesús había secado sus lágrimas. Jesus had already dried her tears. Ya Jesús se había acercado al féretro. Jesus had already gotten close to the Ya coffin. había tocado el féretro. He had already touched it. Ya había detenido los que lo cargaban. He had already stopped those that were carrying him. Y ella ya estaba solamente esperando qué iba a pasar. And she was just there waiting to see what Debemos was de going to estar con happen. esa expectativa. We should have that. Ya ella había recibido el consuelo. She had already Ya había received the visto cómo Jesús se había involucrado. She had already seen how Jesus got involved. Ya había visto cómo Jesús había She intervenido. had already seen how Jesus ¿Cuántos el intervened. Señor los ha consolado? How many of you has God ¿Cuántos el consoled? Señor se ha involucrado en sus vidas? How many of you has God gotten involved in your ¿Cuántos el lives? Señor ha intervenido? And how many lives has he intervened with? ¿Cuántos están esperando su milagro? How many are waiting for their miracle? Y luego el versículo 14, In verse vemos 14, cuando de repente Jesús con el poder de su palabra dijo al joven, al muchacho, levántate. and we see how Jesus with Aleluya. power of his word told that man Y dice la to get Biblia up. que el muchacho se levantó, el joven se levantó And the young man y got up. comenzó a hablar. And he started to talk. Gloria a Dios. Dice que Glory él to se God. incorporó. Se incorporó el muerto y comenzó a hablar. Y Jesús se lo dio a su madre. Aleluya. Qué maravillosa escena. The young Yo me man was brought imagino a back aquella to life. mujer abrazando a su hijo, besándolo, dando gloria a Dios por su milagro. I can just imagine the mom hugging her son, kissing him, being so happy with this miracle. Una mujer que ya no tenía A esperanza. woman that no longer had hope. Una mujer que estaba en una situación muy A difícil. woman that was in a very difficult situation Por la compasión de Jesús, because of Jesus' compassion. ahora la vemos Now we see her recibiendo su milagro. receiving her miracle. Ahora vemos que aquel ambiente cambió.
Now we see that the atmosphere has changed. Ya no era un ambiente de dolor, de tristeza, de muerte. And it was no longer an atmosphere of sadness and death. Aquel lugar cambió en un lugar de gozo, de alegría. Everything changed to happiness and joy. El versículo 16 dice que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. Solo porque Jesús fue movido. Because A Jesus was compasión. moved by compassion. Ahora, mire, todo este cuadro refleja o muestra nuestra vida. This is a picture is a reflection of our lives. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos y sin Dios y sin esperanza. Because the Bible says we were dead without God and without hope. Estábamos muertos sin Dios y sin esperanza. We were dead without God and without hope. Pero Jesús tuvo compasión de But Jesus nosotros. had compassion for us. Jesús secó nuestras lágrimas. Jesus dried our tears. Él intervino en nuestras vidas. Él He se intervened in involucró en our nuestras lives. vidas. He got involved in our lives. Y ahora estamos aquí. And now we're here. Efesios 2, 1 y 4 y 5 dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, diga, pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios? How many of you are thankful to God? Gracias al Señor porque Él tuvo compasión de nosotros. Thank you, God, for having compassion over us. Nosotros vivíamos sin Dios y sin esperanza. We lived without God and without hope. Vivíamos sin esperanza. We lived without hope. Pero Cristo es nuestra esperanza de But gloria. Christ is our hope. Aleluya. Ahora, Jesús es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Jesus is the same. Él then, sigue now, and in mostrando the future. compasión. He will always give compassion, show Él sigue compassion. consolando. He still consoles us. Él sigue involucrándose en He's- aquellos que le permiten. He still gets involved with the lives of those that allow him to. Él sigue involucrándose en nuestras necesidades. He still gets involved in all of our needs. Él sigue interviniendo en nuestras vidas. He still intervenes in our lives Porque Él tiene el poder para darnos vida y vida eterna. because he has the Gloria a authority Dios. to give us life Él es everlasting. el mismo de ayer, de hoy, por siempre. And he is the same. Pero ¿cuánta gente todavía vive sin Dios y sin esperanza? And how many people still live without God and without hope? Y nosotros como iglesia And us as a church somos llamados are called a ser compasivos. to have compassion. Efesios 4, 32 creo que dice. In Ephesians Que seamos 4:32 compasivos. says that we need Que to have seamos compassion. compasivos. We need to have Y compassion. vemos cuánta necesidad hay. And we see how much need there Vemos is. cuánta gente camina sin rumbo y sin dirección. See how many people walk without knowing where to go. No direction. Y solamente hay que rogar al Señor que Él ponga en nosotros un corazón, que quite el corazón de carne y ponga un corazón, que quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne. We just have to ask God to remove Donde a stone heart Podamos in- ver la necesidad, because we can see the need. podamos ver al que sufre, We can see those that suffer. podamos ver a aquel que va caminando perdido, sin Dios y sin esperanza. So we can see those that are wandering without direction and O hope. simplemente aquel que que son nuestros hermanos en Cristo y están pasando por una necesidad, Or we see our brothers in Christ y that que are going through a nosotros, need. movidos por la compasión, And us moved by podamos compassion can ser de bendición. be a blessing. Gloria a Dios. Ese es el Glory to propósito de la iglesia. That is the purpose Para of eso the church. estamos aquí. That's why we're here. Familia Betel está aquí para alcanzar al perdido, para restaurar al caído y para establecer las vidas en Cristo Jesús. Porque Él es el autor de la vida. He is the Póngase author of de life. pie. We may stand. Gloria a Dios. Póngase de pie y vamos a orar.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado vida, Señor. Thank you, Jesus, for giving us life. Gracias porque nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Thank you for moving us from Gracias, darkness to Señor, your porque light. cuando vivíamos en desesperanza, sin consuelo, sin temor a ti, Señor, tu compasión nos alcanzó. Your compassion reached Muchas us. gracias, Señor. Thank you, Jesus. Ahora podemos y tenemos entrada libre hasta el trono de la gracia y recibir el oportuno socorro. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Seguimos teniendo necesidades, Señor, We still have needs, Lord. pero tenemos esa esperanza. But we have that Seguimos esperando en ti. Seguimos hope in you. confiando en ti. We still confide in Seguimos, you. Señor, que tú harás, que tú no nos dejarás caer, que never tú let nos us fall. levantarás, que You tú will lift nos us llevarás up. hacia adelante, You will move que tú us tienes forward. grandes cosas para nosotros, Señor, great que things tú for vas us. a intervenir en nuestras That you have vidas. intervened in our Tenemos lives. una esperanza viva. We have a hope, a living Aleluya. hope. Gracias, Señor. Thank Gracias, Señor. Thank you. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Dígaselo. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. 'Cause you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, bueno es Dios. Oh, bueno es Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quisiera que oráramos. Yo sé que todos nosotros, yo no sé sus necesidades, I don't know pero your yo sé que needs, hay necesidades. but I know there's need. O conocemos a gente que está pasando por necesidad. Or we know somebody that's going through something. En mi familia In my family, estamos pasando por una situación we're going through a situation que necesitamos que el Señor intervenga en nuestras vidas. where we need Jesus to intervene in our lives. A mi mamá le tienen, bueno, está haciéndose unos estudios My mom's going through some tests, y es probable que le hagan una operación en su pierna. and it's a possibility they'll Y han operate her leg. encontrado trombosis cuando las venas están cerradas. She has Quizás pase por thrombosis. esa opción, pero vamos a esperar en el Señor. We're gonna hope in the Lord. Yo no sé cuál sea su situación, cuál sea su necesidad. I don't know what your situation or your need is. El domingo pasado me llamaba una hermana con la cual yo estoy ministrando Sunday, I got a call from someone y me who I pedía minister to, oración and she asked for prayer por su situación. for her situation. Y conozco otras situaciones. La hermana Gladys también, ella me pidió oración. And I know of other situations like Este Sister día- Gladys. Su nietecito tuvo una cirugía. So today, her Y me grandson decía, had a surgery. hermana, ayúdeme a orar por mi nietecito. She said, "Sister, help me pray for my Y yo grandson." le digo, claro que sí, hermana, vamos a orar.
And I said, of course, we're going to Pero pray. también el Señor ponía en mi corazón de hacer algo. But also, ¿Verdad? God put Porque something in my heart to do No something. nos podemos solamente ver y escuchar, sino tenemos que actuar. So we can't just see and listen. We have to Y act. mire, y el Señor es tan bueno. God is so good. Cuando estábamos en la cuarentena, When we were in quarantine, yo tenía a mi mamá, I had my mom. éramos todos en la casa. We were all home. Yo no estaba trabajando I wasn't working. y esta misma hermana que le digo que me habló, And this same sister, the one ella that I said pasó that called me, por la pérdida de su hijo. she also went through the Perdió loss su of a papá son, her dad, y perdió a su hijo. and she lost her su son, hermano. and she lost her brother. Y estábamos en cuarentena. And we were in Y quarantine. cuando ella me llamó y me dijo y oré por ella, When she called me and told me, and I yo prayed dije, for her, ay Señor, yo quería correr en ese rato y estar con ella. I said, Lord, I just want to run to Quería her ir a and la be with her. tienda a llevarle algo, I wanted to go to the store and take something pero to pues her. estábamos en cuarentena. But we were in Pero quarantine. había ese sentir en mí But I felt that in me. y aparte no estaba trabajando y pues pues no tenía lo suficiente para ir. Plus, I wasn't working at it and have Pero yo enough decía, to go. Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le I was hago? like, Yo God, quiero what can I llevarle do? algo. What can I Y do? mire, Dios es tan bueno God is so good. que en esos días me llama una mamá de mis patronas So one of those days, the mother of one Y of me my dice, bosses called me and said, Dalila, ¿conoces alguna persona que necesite comida? do you know of anyone that needs food? Dice, tenemos comida suficiente para compartir. Y yo, We have enough sí. food to share. Y pude con eso, con todo lo que ella me trajo, dije, yo no sé cuánto me va a traer. Me trajo bastante comida y no solamente pude bendecir a esta mujer, sino pude bendecir a mi vecina. So they brought a lot of Que food. Dios es bueno. And not only was I able to share Yo with no that me sister, quedé con I'll nada share de to lo my que ella me neighbor trajo porque yo sabía Because I que era knew para ella. that Pero was for Dios her. es bueno y Because Dios God is good. interviene en nuestras necesidades. And God intervenes in our Así que needs. yo no sé, pero usted ahí empiece a clamar. Y si el know. Señor pone en su Raise your corazón de no solamente orar y hacer algo, hágalo, porque hay recompensa del Señor. Padre Santo, tú conoces todas nuestras necesidades, Padre. En esta hora, Señor, yo clamo, Señor, por mis hermanas, Señor, por el nietecito, Señor, de mi hermana Gladys, Señor. Que tú pongas tu mano poderosa, que tú obres, Señor, que tú obres en su vida. Mira a su madre, mira a su alrededor, sus familiares, Señor, obra en su vida. Mi hermana, Señor, también tú la conoces, Señor. Yo te pido que tú la consueles. Yo te pido que tú estés con ella. Yo te pido, Señor, que tú obres, Señor, que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Tú conoces todas las necesidades de mis hermanos. Tú conoces todas las necesidades de los que los conocemos nosotros, que han venido a nuestros oídos, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Tú estás con nosotros, Señor, porque tú eres mayor que el que está, Señor, contra nosotros. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. Te alabo, Señor, te alabo. Gloria a Dios. No me dejarás caer. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Vamos que tú no me dejarás, no me dejarás caer. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You are good, good. Oh, you are good. Come on, declare, say good. Oh,